Vamos a volver a usar el modelo clásico del péndulo, un péndulo que no tiene fricción, que lo podemos mover tranquilamente de cualquier forma. Y habíamos dicho que mientras que podamos mover el apoyo, digamos, o sea, mientras podamos mover el péndulo de forma lenta comparado con el periodo del péndulo, entonces va a seguir eh, balanceándose en el mismo plano o paralelo al mismo plano, con la misma amplitud. Pero ahora tomemos el caso si tomamos que esta es, por ejemplo, la Tierra, tenemos acá el Polo Norte, el Ecuador. Supongamos entonces que tenemos un péndulo, este péndulo ideal lo tenemos en el Polo Norte y se está entonces balanceando, digamos, en esta dirección, así, en esta dirección. Y entonces, supongamos que la Tierra no está rotando y que otra vez de manera lenta, es decir, adiabáticamente, vamos bajando del polo norte por la línea esta de norte a sur hasta llegar al Ecuador, por entonces la línea de longitud hasta el Ecuador. Luego, entonces, suponemos que el péndulo sigue oscilando de esta forma. Luego vamos hasta esta otra línea de longitud por el ecuador y luego subimos de vuelta hasta el polo norte sobre esta línea de longitud. Lo que va a ocurrir es que para cuando vuelva, el péndulo ya no va a estar oscilando en el mismo plano, sino va a ser un ángulo tita, o sea, va a estar oscilando así. Va a ser un ángulo tita con el plano que teníamos de oscilación inicial. Este ángulo tita entonces es el ángulo entre las líneas de longitud con la que bajamos y con la que subimos. Además, tita va a terminar siendo el ángulo sólido que vamos a llamar omega, que subtiende el camino que tomamos con el péndulo. Este ángulo tita podemos tomarlo como que está tomando una fracción de toda la circunferencia que podemos tomar, o sea, tita sobre 2pi, esto es lo que está tomando el camino, y entonces el área que toma esto es un medio, estamos tomando la mitad, tita sobre 2pi, 4pi, r cuadrado. Este 2 se cancela con este 2, este 2 por 2, 4 se cancela con este 4, este pi con este pi, tenemos que A es igual a tita A es igual a tita por r cuadrado y por lo tanto tita es igual a A sobre r cuadrado y esto es lo que tomamos como el ángulo sólido omega. R es el radio de la Tierra y por lo tanto expresarlo de esta forma es independiente de la forma del camino. De la misma forma podemos pensar el problema del péndulo de Foucault, donde lo que vamos a pensar ahora es, en vez de transportarlo, simplemente eh, pensamos que la rotación de la Tierra es la que va a hacer el trabajo del movimiento. Ahora estamos tomándolo como líneas de latitud. Entonces supongamos que tenemos una línea de latitud que hace un ángulo θ0 con respecto al centro. Y el ángulo sólido lo podemos obtener con una integral, que es la integral del seno de θ de phi entre 0 y θ0. Esto da igual a 2pi menos coseno de θ evaluado en 0 y en θ0, y esto es igual a 2pi 1 menos coseno de θ0. Entonces es exactamente lo mismo, pero tomando en cuenta la línea de latitud. Y en vez de movernos, la Tierra gira y
entonces hace el movimiento que hacíamos antes, pero horizontal. Entonces, relativo a la Tierra, la precesión diaria del péndulo de Foucault es de 2pi por coseno de tita 0, un resultado que se obtiene por la utilización de fuerzas de Coriolis desde el sistema de referencia que rota, pero en este contexto lo estamos tomando como una interpretación geométrica. Solo hemos tomado el ángulo sólido dado un tita 0 fijo. Lo importante de todo esto es que un sistema como este, que no vuelve a su estado original luego de ser transportado a través de una curva cerrada, digamos, o un bucle, que no vuelva a su estado original, se dice que es un proceso no holonómico. Entonces, va a haber una dependencia del camino que uno tome. Estas ideas se aplican a muchas cosas, tanto motores o el movimiento de microbios en fluidos, etc. La idea es aplicar esto entonces a mecánica cuántica, tomando en cuenta cómo cambia un estado final de un estado inicial si los parámetros en el hamiltoniano se cambian adiabáticamente a través de alguna curva cerrada. Entonces ya habíamos visto que una partícula que empezaba en el autoestado psi-n de h0, o sea el h en el tiempo 0, se mantenía entonces en el mismo estado, pero para h en t si hacíamos si el cambio era adiabático, si el cambio era lento en el tiempo en ese sentido. Específicamente la función de onda es esta que habíamos llevado en el teorema adiabático, lo habíamos escrito de esta forma, donde el gamma m era esto, gamma n de t viene dado entonces por la integral de i 0t si nt' derivada de t si n t' dt. Las fases, o sea, la fase se subdivide, digamos, en estas dos fases, tita n y gamma n. Tita n vamos a llamarla la fase dinámica, mientras que el gamma t va a ser la fase geométrica. La parte del tita n generalizaba el factor que teníamos siempre de e a la menos in t sobre h barra, pero ahora generalizado cuando tenemos la energía en función del tiempo. Y entonces en el fondo la función de onda psi n de t depende del tiempo, porque tenemos algún parámetro r de t que en el hamiltoniano cambia con el tiempo. Entonces lo que podemos escribir es que lo que tenemos es que d psi n dt es igual a d psi n dr dr dt, ¿no? Entonces estamos diciendo que hay algún parámetro en el cual cambia con el tiempo y entonces uno en el fondo está haciendo regla de la cadena. Entonces cambiamos esto por esto para obtener gamma n de t igual a i integral 0t de psi n función de r dr dt', y esto a su vez va a ser igual, haciendo un cambio de variable, uno está tentado a tachar los dos dt', pero en realidad lo que hacemos es un cambio de variable, es una integral entre Ri y Rf, R inicial y R final, de lo que teníamos, el producto interno, pero ahora diferencial R. En particular, si el hamiltoniano vuelve a su forma original después de un tiempo t, eso sería que Rf es igual a Ri y por lo tanto gamma n de t sería igual a 0. Ahora, cuando hicimos esto asumimos que hay un solo parámetro que depende de t, pero podrían haber muchos parámetros que dependen de t, todos distintos, que dependen del tiempo. Entonces supongamos que tenemos n grande parámetros distintos, que sean R1 hasta Rn grande. Entonces en ese caso ahí la ecuación cambia.
En vez de tener uno solo, tenemos todos estos así en suma, ¿no? La derivada en función de R1, de R2 hasta Rn, que eso de forma abreviada lo escribimos de esta forma, tomando el R vector, lo ponemos así, nada más como notación R1 a Rn, y luego producto con lo que llamamos acá como el gradiente R grande, que es, digamos, lo que está faltando en la multiplicación. Entonces el gamma n vectorizado ahora queda de esta forma, ¿no? Hay que considerar ahora el vector r. En vez de la derivada ahora tenemos todo esto ahí. O sea, luego del cambio de variable solo queda el gradiente por psi n dentro del producto interno. Y como dijimos antes, si el hamiltoniano vuelve a su forma original después de un tiempo t, entonces lo que queda gamma n de st va a ser igual a la integral, digamos, de una curva cerrada de psi n r psi n dr vectorial. En general no necesariamente tiene que ser cero esto, y fue primera vez obtenido por Michael Berry en 1984 y se llama la fase de Berry. Tomando en cuenta lo que hemos dicho en cuanto a lo clásico, gamma n de t solo depende del camino que se tome. En principio no de qué tan rápido uno pase por ese camino. En cambio el θ n sí depende del tiempo. Estamos acostumbrados a pensar que la fase de una función de onda es arbitraria, en el sentido de que cuando hacemos el módulo de psi al cuadrado, las fases siempre se cancelaban y no le damos la importancia. Pero acá podemos ver que si llevamos el hamiltoniano alrededor de una curva cerrada, donde vuelve a su forma original, entonces la fase relativa al principio y al final del proceso no es arbitraria, se puede medir. Por ejemplo, supongamos que tomamos un haz de partículas todas en el mismo estado psi y que dividimos en dos, de modo que un haz pasa a través de un potencial que cambia diabáticamente y el otro no. Cuando los dos haces se recombinan, la función de onda total tiene esta forma, donde psi0 es la función de onda del haz que pasó directo, y acá tenemos la fase extra que llamamos gamma mayúscula, que tiene la fase dinámica y la fase geométrica, por haber pasado por el hamiltoniano que variaba diabáticamente. Al calcular el módulo de psi al cuadrado, podemos ver que al final tenemos algo que efectivamente depende de la fase, ya acá no se va. Si tomamos el parámetro R como el tridimensional, el que tenemos R1, R2, R3, la fórmula de Berry, o la fase de Berry, podemos llegar a una expresión parecida para el campo magnético, para el flujo magnético, en términos de un vector potencial A. El flujo, phi, a través de una superficie S, acotada por una curva C. Eso viene dado por esta expresión. Uno puede escribir el campo magnético en términos de un vector potencial A. En la lista de mecánica clásica algo había de esto, y uno puede aplicar el teorema de Stokes para transformar en esta otra integral curvilínea. Entonces la fase de Berry puede ser pensada como el flujo del campo magnético, entre comillas, pongámoslo, porque no es, o sea, estamos tomando como si fuera una homologación, a través de la trayectoria del espacio de parámetros que estamos tomando, los R's. Entonces, para decirlo de otra forma, la fase de Berry se puede escribir como una integral de superficie de esta forma. Entonces estamos tomando esto que tenemos acá y por el producto interno homologándolo al A, y luego hacemos el teorema de Stokes, armamos un B homologándolo al B que estamos diciendo, y entonces obtenemos esta forma equivalente que es igualmente de válida, ya que utilizamos el mismo razonamiento utilizado en este caso para el caso del campo magnético. Entonces tenemos otra forma de escribir la fase de Berry que es tan válida una como la otra.